El otro integrante de la familia de fuentes de onda completa es la fuente de onda completa con punto medio. Vemos una importante diferencia, que en lugar de 4 diodos ahora tenemos solo 2, pero que el transformador es distinto, tiene un cable que sale de la mitad del bobinado. Esto es lo que le da el nombre a la fuente como fuente de onda completa, porque vamos a rectificar toda la señal, igual que en el caso de las fuentes tipo puente, pero con punto medio. Punto medio hace referencia a este cable que sale de la mitad del punto medio de la bobina del secundario del transformador. R representa, como siempre, la resistencia de carga, lo que vamos a conectar a nuestra fuente. Imaginemos un instante de la señal alterna, donde en un extremo de la bobina tendremos el positivo, en el otro extremo de la bobina tendremos el negativo, como en cualquier transformador, pero eso implica que en el punto medio, en este cable que sacamos de la mitad del bobinado, tenemos 0 volt. Este es el valor de tensión máxima del secundario, este es el valor mínimo, y justo en la mitad del bobinado la tensión es nula. En estas condiciones, si aquí tenemos un positivo, acá tenemos 0 volt y acá tenemos el negativo, el diodo D1 está polarizado en directa. Su ánodo es positivo, por lo tanto circula corriente a través de D1. Cuando llegamos a este punto hay dos caminos, ir hacia la carga o ir hacia el diodo D2. Pero si este punto es positivo, el diodo D2 está polarizado en inversa, por lo tanto no puede circular corriente a través de él en este sentido, y toda la corriente de D1 llegará a la carga. Si analizamos en el mismo instante qué pasa con el negativo que tenemos en este extremo, vemos que este diodo está polarizado en inversa. Su ánodo es negativo, por lo tanto no puede circular corriente a través de este diodo. Eso hace que la tensión de la salida va a estar referenciada al diodo D1 y a la tierra. Medio ciclo después, se invierten las polaridades. Ahora tendremos negativo en este extremo de la bobina, cero en el medio y positivo en el otro extremo. Al tener negativo en este extremo, D1 queda polarizado en inversa y no circula corriente a través de él. D2 tiene tensión positiva en el ánodo, por lo tanto circulará corriente a través de D2, llegará a este punto y aquí en los dos caminos posibles no puede pasar en esta dirección a través de D1 porque este punto es positivo y D1 quedaría polarizado en inversa, por lo tanto la corriente, el positivo, viene al mismo lugar que antes sobre la resistencia de carga y aquí tenemos los 0 volt que están referenciados siempre al otro extremo. De esta manera, en cada semiciclo hemos rectificado la señal. A la salida vamos a tener solo semiciclos positivos, siempre el positivo en este extremo y siempre el 0 volt en este otro extremo. Aquí tenemos un gráfico de una fuente de onda completa con punto medio, donde se ven los dos diodos, el punto medio del secundario del transformador, un capacitor de filtro que cumple exactamente la misma función que en la fuente de onda completa tipo puente y la resistencia de carga. Démosle algunos valores a esta fuente. La entrada imaginamos que es de 220 volt de corriente alterna en el bobinado primario del transformador. Y supongamos que nuestro transformador tiene 36 volts de corriente alterna de salida, un transformador reductor, 220 a 36. Entre este extremo de la bobina y este extremo de la bobina hay 36 volts. Por lo tanto, entre un extremo y el medio habrá 18 y entre el medio y el otro extremo otros 18 volts. Si tenemos en cuenta la caída de tensión en la juntura de los diodos, durante un semiciclo la corriente pasa por este diodo, durante el otro semiciclo pasa por el diodo de abajo, y si imaginamos que esa caída es, en este ejemplo, de 700 milivolts, en este punto tendremos los 18 volts menos los 0,7 que cae en el diodo, 17,3 volts. Fíjense que, a diferencia de las fuentes de onda completa
tipo puente, donde el transformador tenía solamente dos salidas, que eran los extremos de la bobina secundaria, y donde esa tensión era aproximadamente igual a la tensión que queríamos, que necesitábamos a la salida de la fuente o a la entrada de la tapa reguladora. En este caso, el transformador tiene el doble de tensión que la que queremos obtener a la salida. Si aquí queríamos sobre la carga aproximadamente 18 volts, el transformador tiene que ser de 36, porque la rectificación siempre es entre el 0, que es la mitad de la bobina secundaria, y un extremo. Medio ciclo es entre 0 y este extremo, medio ciclo es entre 0 y este otro extremo. Por lo tanto, siempre que se compre o se use un transformador con punto medio para una fuente, recordar que la salida del secundario tiene que tener el doble de la tensión que queremos en nuestra fuente. En este otro gráfico vemos la señal de alterna que tenemos provista por el transformador, semiciclos positivos, semiciclos negativos, y vemos que al pasar un semiciclo a través de D1 y el otro semiciclo a través de D2, lo que vamos a obtener es lo mismo que se obtenía en la fuente de onda completa tipo puente, es decir, una señal pulsante rectificada, son todos pulsos positivos. El semiciclo negativo que teníamos aquí pasó a ser ahora un semiciclo positivo. Ambos tipos de fuentes, onda completa tipo puente y onda completa con punto medio, obtienen la misma forma de onda a la salida. La diferencia está en la cantidad de diodos y el tipo de transformador que se usa. Este tipo de fuente con punto medio vemos que utiliza solo dos diodos. Si bien el transformador es relativamente más complejo y de mayor tamaño, tenemos que tener el doble de tensión en la bobina secundaria y una salida extra en el punto medio, utiliza solo dos diodos. Cuando la fuente es de corrientes muy altas, es habitual preferir este tipo de fuente porque los costos de los diodos en corrientes muy altas, estoy hablando de corrientes de 100 amperes en adelante, por ejemplo, empieza a ser extremadamente costosos y es más económico, más barato, un transformador que maneje ese nivel de corrientes y las tensiones que necesitemos con punto medio, pero poner solo dos diodos frente al tipo puente con 4 diodos. El tipo puente con 4 diodos lo vamos a encontrar normalmente en fuentes donde las corrientes son menores, ya que el costo de los diodos no es significativamente importante en ese caso. Nuevamente en este gráfico vemos la fuente de onda completa tipo puente con el transformador con su punto medio, el capacitor de filtro y la resistencia de carga que representa a lo que estamos conectando a nuestra fuente. Y nuevamente les muestro aquí en línea de trazos la señal rectificada pulsante que sale de los diodos y en azul vemos lo que ocurre con el capacitor. El capacitor se carga al valor máximo de tensión. Cuando la señal en la salida de los diodos comienza a bajar rápidamente, el capacitor comienza a descargarse, pero lo hace más lentamente. Aquí vuelve a cargarse, vuelve a descargarse, vuelve a cargarse, y lo que obtenemos a la salida sobre la carga no es una continua pura, que tendría que ser una recta perfecta, sino es una señal con esta ondulación llamada ripple o zumbido.